Bueno, primero me presento para los que no me conocen. Mi nombre es David Barajas. Tengo ya 34 años, ya con entradas y canas. Soy colombiano. Soy de un pueblito maravilloso, hermoso, que se llama Málaga, en la región de Santander. Es un lugar increíble con montañas gigantes, gente maravillosa, comida deliciosa. La verdad es que yo estoy enamorado de mi gente, de mi región, de mis tradiciones, mis raíces. Pero tengo curiosidad por ver el mundo. Entonces he trabajado en eso, he buscado oportunidades y a día de hoy por fin estoy como logrando algo de todo eso. Aquí les voy a contar un poco de lo que ya he hecho y de lo que quiero hacer. Así que nada, bienvenidos. Si no están suscritos, recuerden suscribirse, la verdad me ayudan muchísimo con eso. Bueno, y justamente aquí desde Tailandia, haciendo un voluntariado con Workaway en una ciudad cerca, una ciudad que se llama Phitsanulok. Les quiero dar un poco de contexto de por qué hago lo que hago y cuáles son mis planes para el futuro. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? La verdad es más sencillo de lo que creen. Creo que lo primero es curiosidad. Desde el primer viaje que hice a Nueva Zelanda, que fue en el 2015, se creó una curiosidad en mí que no he podido llenar. Conocer gente de otros países, de otras culturas, que hablan otros idiomas, probar comida diferente con sabores increíbles, eso me llena muchísimo ahora. Y la verdad es que la sensación de libertad y felicidad que me brindan estas experiencias, no lo cambio por nada. Desde que empecé a viajar con Workaway, le empecé a coquetear a la idea de viajar a tiempo completo. Quería como buscar esa manera de tener la libertad, de poder decidir cuándo quiero viajar, cómo, a dónde. Entonces esa idea se creó, esa idea nació y después empecé a buscar maneras que me ayudaran a lograr ese objetivo. Cuando estaba en Australia, que pude aplicar, que tuve la suerte de que estaban regalando la COVID Visa, que es la visa para trabajar, en ese momento me di cuenta que podía encontrar esa herramienta que me hacía falta, que era como un ahorro importante para de pronto invertir, poner el dinero a trabajar, que el dinero trabajara por mí para poder moverme con más libertad. Al obtener la visa para trabajar a tiempo completo, ahí ya, la idea dije no, aquí lo único que voy a hacer es trabajar y ahorrar todo lo que pueda. La verdad que estuve 2 años y 3 meses aproximadamente y confieso que fui incluso tacaño conmigo mismo en muchas ocasiones, pero era porque tenía ya esa idea en mente. Trabajé para eso, fui muy juicioso y la verdad sí logré ahorrar una muy buena cantidad de dinero que también iba invirtiendo a la vez, siempre con el objetivo en la vista. Así que así fue, así lo hice. Estuve trabajando muy juicioso, ahorré todo lo que pude, invertí también todo lo que pude y a la vez también en Australia pues también hice Workaway cada vez que pude. Si no estoy mal fueron 5 o 6 veces, lo pude hacer en diferentes ciudades, en Perth, en Sydney, cerca de Melbourne y siempre teniendo experiencias maravillosas. ¿Qué es lo que hago y cómo lo hago? Bueno, a mí me gusta viajar haciendo voluntariados. Para los que no me han visto o no han visto mis videos anteriores, yo uso una plataforma que se llama Workaway, que simplemente es hacer voluntariados. Lo que más me gusta de esta plataforma es que está prácticamente a nivel global. Se pueden hacer voluntariados casi que en cualquier parte del mundo. Yo lo he hecho ya en varios países. Empecé en España, estuve en Francia, estuve en Italia, Eslovenia, Hungría. Después de eso lo hice varias veces en Australia, ya lo hice en Indonesia y lo estoy haciendo ahora en Tailandia. Y estos voluntariados me han traído a lugares maravillosos como este. En este momento estoy en un resort al lado del río, me estoy quedando en un cuarto con mi baño privado, aire acondicionado. Me dan las 3 comidas al día, comida deliciosa, comida local. Estoy quedándome con gente local, con tailandeses, hay gente de Laos, hay gente de Myanmar. Entonces el intercambio cultural es maravilloso.
Y aparte lo que tengo que hacer, que es algo que jamás me había imaginado por aquí en Asia, es enseñar español. Le tengo que enseñar español a mi anfitrión que se llama Lek, que quiere aprender porque quiere viajar a España y de pronto a Sudamérica. Entonces, por unas horas de enseñar español tengo acceso a todo. Aquí detrás de ustedes hay unos kayaks que no ven, pero también aquí podemos ir al río. Aquí arriba hay una cascada, es maravilloso, es hermoso. Y estoy en un lugar, como les había dicho antes, que nunca jamás en la vida había imaginado. Es un lugar y una ciudad no muy famosa de Tailandia, entonces la verdad es que la gente, los turistas, poco la visitan. Entonces esas son las cosas que más me gustan, encontrar esos lugares diferentes y hacer cosas diferentes. Siempre, siempre, siempre me van a quedar recuerdos maravillosos y amigos de por vida. Así que empecé, busqué el vuelo más económico desde Australia a Indonesia, que es el país más cercano. Yo estaba en Sydney, así que volé de Sydney a Bali en Indonesia. Ahí me quedé unos días, fueron como 3 días para descansar un poco. Después de eso, ¿qué es lo que hago yo? A mí me gusta, ya teniendo el destino, en Workaway hay una opción que es abrir el mapa. Aquí les voy a mostrar el mapa. Y con el mapa le salen a uno dónde pueden encontrar los anfitriones, dónde están localizados los anfitriones. Y pues yo empiezo a mirar los perfiles de cada anfitrión. Hay unos que tienen muy buenas reseñas y mando solicitudes, mando muchas solicitudes. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno nunca sabe si le van a aceptar una solicitud. Puede que sí, puede que no. Y en esta época y el sudeste asiático es un lugar, la verdad, muy, muy famoso. Hay mucho turista, mucho mochilero, entonces así fue. Yo envié muchas solicitudes antes de que me aceptaran. Pero igual también con eso en mente dije, no, ya lo he hecho en el pasado, lo voy a hacer de nuevo. Donde me vayan aceptando, voy yendo. Yo no miro nada, ningún lugar que quiero ir, ver o visitar, no. Lo que yo hago es cuando me aceptan en un voluntariado, llego al voluntariado, llego al lugar y ya estando en el lugar miro qué puedo conocer alrededor. Estoy más centrado como en el intercambio cultural, en poder compartir con la gente, con las familias, poder conocer la cultura, las tradiciones, la comida. Y ya en segundo plano, sí, cuando tengo el tiempo libre salgo y exploro los alrededores que pueda. Y así fue, me aceptaron en mi primer voluntariado en Indonesia, en una ciudad que se llama Malang, en la isla de Java. Tuve que tomar un bus desde Bali hasta Malang, que fueron aproximadamente como 12 horas. Pasamos de una isla a la otra en ferry y todo lo demás en el bus. Debo decir que el servicio del bus fue muy bueno. Y pues llegué a Malang, aquí les comparto los videos de Malang del voluntariado para que los miren. Fue una experiencia muy bonita enseñando inglés por una semana, muy humilde, aprendí muchísimas cosas y empecé a conocer la cultura musulmana que me voló la cabeza. Entonces de nuevo por aquí les dejo los links y los videos para los que quieran ver esa serie. Ya después de ahí conseguí otro voluntariado en una ciudad que se llama Jambi. Entonces yo estaba en la isla de Java como en la mitad más o menos. Al norte de Java queda la capital Yakarta. Jambi queda ya en otra isla que se llama Sumatra. Entonces yo dije, bueno, voy a parar en Yakarta unos días también, voy a descansar y ya después de ahí sí busco el transporte para llegar a Jambi. Decidí quedarme 3 días en Yakarta, en la capital, para descansar, pero pues Yakarta es una ciudad gigante, el tráfico es una locura, hay mucha gente por todos lados. A mí la verdad las ciudades grandes ya no me gustan mucho. Pero entonces, ¿qué pasó? Mis amigas que había conocido en Bali, por aquí les dejo el video para que lo miren y entren en contexto, ellas son de Yakarta. Entonces, cuando se enteraron que yo estaba en Yakarta, me contactaron, fueron hasta mi hostal, me invitaron y salimos a dar una vuelta. Estando en Yakarta y mirando el mapa hacia la zona norte, encontré un voluntariado, el único voluntariado que hay en todo ese sector. Es un sector grandísimo de Sumatra y solo hay un voluntariado en una ciudad que se llama Jambi. Entonces busqué en línea dónde comprar el bus, el tiquete del bus y arranqué para Jambi. Llegar fue una locura, fue una experiencia difícil y por primera vez en el viaje al llegar me pregunté, ¿yo dónde putas estoy metido? ¿Qué me vine a hacer acá? Pero bueno, todo eso, los detalles, todo lo que me sorprendió y todo lo bonito que viví, se los voy a contar en el siguiente video.
En Jambi estuve una semana, después tuve que ir a un lugar que se llama Kuala Tungkal, que fue una sorpresa muy grata también. De ahí tomé un ferry hasta Batam, mi siguiente ciudad. En Batam ya no usé Workaway porque no conseguí ningún anfitrión. Entonces yo uso otra aplicación. Aquí les voy a contar sobre esa aplicación. Yo creo que muchos la conocen, se llama Couchsurfing. Es una aplicación de viajeros para viajeros. Es para estadías cortas, normalmente 1, 2, 3 noches, aunque puede ser más, dependiendo mucho del anfitrión, son flexibles. La idea es sencilla, es viajeros ayudando viajeros. Entonces lo que ellos ofrecen muchas veces puede ser un sofá, puede ser una cama, puede ser una hamaca, nunca se sabe. Pero la idea es esa, viajeros ayudar a viajeros. Para mi sorpresa, la comunidad de Couchsurfing en Batam está muy bien organizada. Son varias personas, se reúnen, comparten seguido y muy serviciales, muy amables. Entonces pasé, creo que fueron 5 días en total que me quedé en Batam. Eso también viene para un próximo video porque fue muy bonito. En Batam pasé mis últimos días en Indonesia porque ya se me cumplían los 30 que podía estar. Entonces ya el último día salí para Singapur. Fue súper fácil, es un ferry como de media hora desde Batam a Singapur. Y llegar de Batam a Singapur es como, no sé, como viajar en el tiempo. Batam es una ciudad, la verdad, pobre de Indonesia. Y Singapur es una ciudad, un país de primer mundo. Es algo increíble. El cambio es como, no sé, viajar 100 años tal vez en el tiempo. Y en Singapur empecé a usar otra aplicación también que les voy a contar, que se llama Trusted House Sitters. Esta aplicación es sobre todo para cuidar casas o mascotas. Entonces, la gente se va de vacaciones y necesita que le cuiden la casa o las mascotas o ambas. Entonces, en Singapur yo encontré un lugar para cuidar un gato. Curiosamente, la dueña era una señora de Australia. Entonces, yo mandé la solicitud, ella me respondió, hicimos una videollamada y pues nos llevamos bien desde el primer momento. También ella me mostró el gato que se llama Albert y ya, todo muy bien. Le gustó, le conté lo que yo hacía, los años que tengo y era por 9 días. Entonces pude llegar a Singapur, me ahorré la estadía. Singapur es una ciudad costosa. Después de ir de Indonesia, que es súper barata, Singapur es muy costoso. Entonces me ahorré la estadía en un país costoso, el apartamento hermoso, tenía todo el condominio, piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi y estaba en un lugar central para poder explorar la ciudad. Entonces esa es la tercera aplicación que yo uso. Entonces como primera, Workaway es mi favorita, siempre que puedo usarla la uso. Couchsurfing también me ha ayudado mucho porque a veces en esas estadías cortas que también quiero ahorrar, los viajeros me ayudan y de nuevo a la vez conozco gente increíble que se vuelven mis amigos. Y la tercera que usé por primera vez en Singapur, Trusted House Sitters, también me gustó mucho. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ama también estar solo. Me encanta mi tiempo a solas y es perfecto cuando quiero descansar y estar solo. Por ejemplo, así fue en Singapur, estuve 9 días a mi ritmo, me cociné lo que quería, si quería dormir mucho dormía, si quería mirar películas. Entonces es genial para, digamos, después de un ajetreo de un mes o más meses, poder descansar. Para todas las aplicaciones, aquí debajo les voy a dejar links de referidos. Son muy útiles, les dan tiempo extra de membresía, así que espero los usen. Entonces ahí decidí, dije no, voy para Tailandia. Hice lo mismo, lo que hice fue buscar el vuelo más barato desde Singapur a Tailandia. Entonces el vuelo más barato fue a la isla de Phuket, que es muy turística, muy famosa. Así lo hice, volé a Phuket y empecé a buscar nuevamente voluntariados con Workaway, pero ahí fue ya mucho más difícil encontrar voluntariados. Duré como 8 o 9 días, pasé año nuevo en una ciudad que se llama Krabi. Me quedé en hostales 2, 3 días en uno, 2 en otro, mientras me movía de ciudades y apliqué, envié no sé cuántas solicitudes de Workaway, pero es que Tailandia creo que es el país más popular. Es muy popular para los mochileros, muchísima gente haciendo Workaway. Entonces fue difícil, pero al final pude conseguir. Mi primer voluntariado lo hice en Khao Sok, después estuve una semana en Koh Samui, una isla.
Estuve un par de días en Bangkok y ahora estoy aquí en este voluntariado. Todos esos videos se los debo, se los voy a ir compartiendo. Espero hacerlos pronto. Y ahora mi plan. Estoy más o menos como en la mitad de Tailandia, un poquito más hacia el norte. Todavía me queda un mes en Tailandia, entonces quiero dividirlo tal vez en 2 o 3 voluntariados hasta llegar bien al norte. Después, la idea es allá en el norte pasar al país de Laos. En Laos puedo tener un mes, entonces igual dividir el mes en tal vez 2 o 3 voluntariados de norte a sur. Después tengo a Camboya. Igual, en Camboya puedo estar un mes, 1 o 2 voluntariados, no lo sé todavía. Y de ahí paso a Vietnam. En Vietnam también puedo estar un mes. La idea es igual, en este caso de sur a norte, 2 o 3 voluntariados. Y ya de Vietnam sí vamos a ver qué pasa. Uno de los planes, ideas que quiero es desde ahí entrar a China. Pero en China también tengo que aplicar a una visa y son mucho más quisquillosos. Dependiendo de eso, si puedo conseguir la visa en China, entraré a China. Si no, tengo que decidir. Aún no lo sé. Tal vez vuele a Filipinas, tal vez vuele a Hong Kong, tal vez vuele a Taiwán. No sé, vamos a ver qué pasa. Todo depende de cómo se den las cosas. Pero esos son los planes. Bueno, y para terminar, solo espero que se animen. Que se animen a viajar más, a explorar más, a usar este tipo de plataformas, a hacer voluntariados. Hay muchísimas oportunidades, hay gente maravillosa. Es una oportunidad de viajar diferente, de viajar con propósito, de ayudar a los demás y de dejar una huella también, de hacer amigos de por vida, de probar sus límites, de incomodarse, de expandir su mente, su corazón. Las oportunidades son infinitas. No hay necesidad de ir a otro país. Se puede hacer en su país local, pueden conocer gente de otros países, pueden abrir muchísimas puertas. Espero que se animen. Cualquier pregunta aquí con muchísimo gusto. Les dejo los links. Gracias por ver. Si no están suscritos, recuerden suscribirse, que me ayudan mucho.